Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal la vida? ¿Mejorando? Puedes pensar que a propósito de los diálogos o a propósito de tus reflexiones, en los últimos 2 meses, la situación de tu vida te da la oportunidad de sentirte mejor, de pensarte mejor y de actuar mejor. Gracias por estar presente nuevamente, por incorporarte a estos diálogos. Hoy vamos a trabajar sobre un tema que puede ser de interés para la mayoría de nosotros, para mí lo es, que tiene que ver específicamente con temas de carácter emocional, que es en donde vive el concepto miedo o los miedos. Tienen que ver más allá de sentimientos, hablaremos de eso más tarde, tiene que ver específicamente con lo que pasa por nuestro sentir, que como ya lo hemos comentado no se encuentra en el corazón sino en el cerebro, esas situaciones que de pronto nos cuesta trabajo manejar y que preferimos no tenerlas cerca de nosotros. Esto puede ser desde los miedos que nosotros hemos construido a lo largo de nuestra vida como consecuencia de situaciones complicadas que no logramos superar y que siguen ahí, y situaciones que creemos que no tenemos la capacidad para superarlas y que tratamos de mantenerlas retiradas de nosotros. En ambos casos, el tema de el miedo o cualquiera de las demás cuatro emociones, son 5 emociones las que la gran mayoría de los autores nos presentan de una manera científica, tienen que ver con aquello que en su momento nosotros hemos estado considerando a lo largo de nuestra vida, sea esta corta o sea larga, situaciones que en su momento al utilizarlas producen en nosotros este tipo de pensamientos, de sentimientos y de conductas. Hacer la aclaración de que la emoción no tiene este carácter de positiva o negativa como muchos de nosotros estamos acostumbrados a nombrarlas, por eso, por una costumbre, pero sí aquello que en su momento nosotros hacemos a favor o en contra de nosotros o de otras personas como consecuencia de esta sensación que en su momento está pasando por nosotros y nos damos cuenta de forma consciente o no. La verdad es que cuando empezamos a utilizar el pensamiento en la toma de decisiones, empezamos a buscar aquello que en su momento nos está generando que esta emoción particular del miedo surge en nosotros ante cierto tipo de circunstancias. Y lo más importante es que cuando tratamos de alejarnos de este tipo de circunstancias, evidentemente lo que provocamos con el tiempo es que el miedo se haga más grande o se haga más permanente. Una forma, por lo tanto, de trabajar con el tema de los miedos tiene que ver con el uso de la inteligencia para tratar de encontrar las principales razones que en su momento nos producen el miedo. Van a tener ustedes la oportunidad de hacer una revisión en libros que ustedes elijan, en revistas de alto contenido científico. Las pueden encontrar en Scopus, las pueden encontrar en Redalic, en el Latindex, en diferentes plataformas a las que ustedes pueden acceder de manera gratuita y tener la oportunidad de revisar qué es lo que pasa con los miedos o qué es lo que pasa de manera particular con el miedo. Lo que es cierto es que el miedo es algo que hemos ido construyendo. El miedo lo hemos ido aprendiendo. Y esto nos permite darnos una idea de hasta dónde tendríamos que reaprender cosas o desaprender cosas para manejar mejor nuestros miedos. La verdad es que van a encontrar en muchos autores que hablan de esto de manera científica, me parece de manera muy seria, que el miedo en realidad no es tan malo como la gran mayoría de nosotros lo imaginamos o como nuestra realidad nos aconseja que lo imaginemos. El miedo se convierte en un elemento que cuando tengamos la oportunidad de revisarlo nos da en su momento las posibilidades y capacidades de reaccionar ante circunstancias concretas que pueden llegar a dañarnos. Por ejemplo, tener miedo a comer cierto tipo de alimentos que pueden dañar nuestro cerebro se convierte en una emoción que nos ayuda a accionar de manera positiva en contra de algún alimento que no sea el más conveniente para nosotros. Situación contraria pudiera ser el miedo que tenemos para consumir algún producto que realmente nos hace bien, pero que por alguna circunstancia en nuestra experiencia personal la hemos elegido para que se convierta en una situación de miedo. En ese sentido, tenemos que pensar que hay una serie de situaciones que en su momento nos pueden ayudar a ir eliminando o mejorando las condiciones de reacción ante situaciones que nos producen la emoción del miedo, así como el no pensar en ello puede provocar que en su momento vayamos adquiriendo miedos nuevos.
Van a encontrar seguramente en algunos de estos autores una referencia que es muy importante que analicemos y que vamos a dejar un poco de tiempo para analizarlo y que tiene que ver de manera particular con el miedo a morirnos. Y que el miedo a morirnos se convierte, digamos, de manera inicial en muchos de los miedos que en su momento podemos tener, en miedos que son generalizados a aquellas cosas que para nosotros podría significar, al menos a nivel de emociones, que podría ponernos en una situación de muerte, por ejemplo. De tal manera que esta situación particular de tenerle miedo a la muerte, que consideramos que es muy normal porque pues es muy común y la gran mayoría de las personas sienten miedo a morir, puede estar relacionada de manera directa, por ejemplo, con algunas fobias inclusive. Porque nosotros sabemos que los miedos, cuando tienen este carácter de cambiar la situación de conciencia a un estado de inconsciencia, como puede ser provocado por cualquier miedo, pero de manera particular con las fobias, pueden estar interactuando también situaciones de miedo que no se han analizado, que no se han revisado de manera adecuada, con cuestiones relacionadas de manera particular con la muerte. Aunque en el caso de las fobias tendríamos que entrar a una profundidad inclusive de carácter físico más importante que la sola reflexión. Esto es, que las personas con fobia requieren de recibir un tratamiento específicamente por profesionales que les ayuden a ir trabajando con este miedo y a irlo erradicando en la medida de las posibilidades. Tendría que decirles que en este sentido, cuando nosotros hablamos de la muerte como un elemento que en su momento subyace a todos los seres humanos, es decir, tú que me estás escuchando, estés pequeña, estés grande, seas pequeño, seas grande, pues naturalmente el hecho de haber nacido implica necesariamente la muerte de los seres humanos. De tal manera que el miedo que tengamos en su momento a morir no se convierte en un elemento central para evitar la muerte porque no hay algo que lo evite. De hecho, en algunos de los diálogos anteriores recordarás que hice el comentario de una mujer japonesa, que la verdad el día de hoy no sé si todavía vive o no, pero que tiene más de 118 años y que sin embargo, al ser una mujer muy grande, probablemente la más longeva en este momento en nuestro mundo, de cualquier forma va a fallecer. Y esta situación de tener una edad muy avanzada, pues evidentemente no nos quita la posibilidad de enfrentar una situación que tiene que ver con algo que de manera particular en México o en el occidente del mundo no lo hemos sabido trabajar de una manera adecuada, al grado de que pues es algo que nos da miedo y que puede estarnos provocando en diferentes áreas muchas situaciones de miedo. En ese sentido, hablar por ejemplo de las fobias que pueden estar orientadas hacia diferentes lugares implica la imposibilidad que muchas personas tienen de lograr resolver este tipo de problemas sin un apoyo de carácter profesional, que por eso les comentaba antes, es importante que se tenga, porque eso es lo que ayuda en su momento a generar los nuevos aprendizajes o a quitar los aprendizajes que teníamos antes para poder tener una vida en donde pues el tema de la conciencia o el tema de la felicidad sea mucho más cercano a las personas que en su momento pueden tener esta fobia generada a diferentes áreas. Ya hoy no es importante hablar de a qué es a lo que se le puede dar este carácter de fobia, si es a los animales, si es a la muerte, si es a la vida, si es al aire, si es la cantidad de cosas que en su momento pueden aparecer con una sensación profunda de miedo en las personas. Es una situación que debe de ser revisada, repito, por diferentes profesionales para poder ayudar. Sin embargo, cuando se trata de un miedo que está caracterizado por cuestiones de carácter emocional, el trabajo que se puede hacer, me parece, es más sencillo y podemos hacerlo de manera personal, tratando de utilizar nuestra inteligencia para buscar las principales razones que en su momento pudieron haber generado este miedo, por un lado. Y por otro lado, hacer un análisis de la sociedad en la que nos hemos estado desarrollando. Puede tratarse de la familia, puede tratarse de las amistades, puede tratarse del trabajo, en donde para algunas personas el tema del miedo es muy frecuente en ciertos tipos de circunstancias e inclusive llegan a utilizar el razonamiento para justificar sus miedos. Y este tipo de situaciones puede ser que en su momento a nosotros también poco a poco nos vayan generando miedo si somos personas que no tenemos en su momento los recursos para poder trabajar intelectualmente con ello. Puede ser el caso de las enfermedades. Nosotros sabemos que hay muchas personas que tienen miedo de enfermarse y que precisamente estos estados de preocupación son los que pueden llegar a provocar que la descarga de adrenalina o la descarga de neurotransmisores en su cuerpo se vaya generando como consecuencia de esta situación permanente de miedo, de estrés, de ansiedad, qué sé yo, y que efectivamente esto es lo que en su momento llega a generar o a producir o a ser la base fundamental de algún tipo de enfermedades de manera particular, que luego vienen a ser la justificación para las personas que le siguen teniendo miedo a algunas enfermedades.
Lo que es cierto es que al final en nuestro carácter de seres vivos o de seres humanos y de estar viviendo en una circunstancia concreta en donde hay aire, donde hay clima, donde nosotros consumimos inclusive cierto tipo de productos, las posibilidades de que esto nos genere algún tipo de enfermedad también está dirigido mucho por aquello a lo que nos acercamos, si es que en su momento sabemos cuál es nuestra condición física, por ejemplo. De tal manera que la situación de miedo, creo, tiende a desaparecer cuando nos sabemos capaces de asumir una responsabilidad física con nuestro cuerpo para tratar de evitar que este tipo de situaciones sucedan. Igual puede suceder cuando nosotros le tememos a personas de manera particular, si se trata de hombres, si se trata de mujeres, saber cuáles son los recursos que en su momento requerimos para poder enfrentar este tipo de situaciones es algo que nos da la ventaja de enfrentarlo de una manera mucho más adecuada. Lo que provoca el desarrollo humano en las personas que en su momento lo estamos buscando de manera permanente, con los esfuerzos que esto implica, tenemos que generar cambios, lógicamente, va permitiéndote también ir generando los recursos que en su momento se requieren. El tema del miedo no es un tema de niños, no es un tema de jóvenes, no es un tema de adultos o de adultos de la tercera edad, es un tema del ser humano. Así podemos encontrar niños con miedos que pueden parecer muy irracionales, igual que los podemos encontrar en cualquier tipo de personas. Esto significa que el miedo no tiene que ver de manera concreta con una edad específica o con una situación de carácter generacional. A lo que se le tiene miedo puede ser que sí, pero el miedo en sí mismo es una emoción que forma parte de la estructura de la respuesta que damos como seres humanos a la realidad. Igual que lo ocupa la ira, igual que lo ocupa la alegría, igual que lo ocupa la tristeza, cualquiera de las diferentes emociones, el asco que en su momento podemos sentir, cualquiera de las diferentes emociones que de pronto nos gobiernan en cuanto a la toma de decisiones. Algo que en su momento ya hemos comentado también es que el proceso de desarrollo humano, entre otras cosas, lo que permite es que vayamos generando los niveles de inteligencia, los niveles de sentimiento y los niveles de conducta que necesitamos para ir reaprendiendo en nuestra realidad las formas en las que en realidad podemos lograr niveles de sentimiento más que de emociones, que lo podemos ver de manera muy clara igualmente en personas jóvenes y en personas ya de cierta edad, que constantemente están buscando a través de las conductas emociones que para ellos puedan tener este carácter de positivo porque les deja cosas buenas y que se tienen que convertir en adictos o en personas que lo buscan frecuentemente porque no cuentan con los sentimientos internos, que es lo que permite tener una mayor época, digamos, de cosas positivas o de cosas negativas. Esto lo vemos, por ejemplo, en el tema de la explicación de las emociones, porque son situaciones que nos suceden sin que intervenga necesariamente en ese momento el pensamiento. Y para el caso de los sentimientos, sí tiene que suceder el pensamiento unido al tema de las emociones o al tema de las cuestiones afectivas con las conductas para que eso nos genere lo que en su momento estamos buscando o estamos necesitando. De hecho, la felicidad tiene una relación mucho más directa con los sentimientos que con las emociones. Y la confusión de la felicidad y de la emoción de la alegría hace que muchas personas con mucha frecuencia estén buscando la emoción de la alegría pensando que eso es la felicidad. Y la verdad, la felicidad tiene mucho más que ver con las emociones que lo que muchos de nosotros pensamos que en su momento tienen que ver. En ese sentido, las personas que tienen una tendencia regular a sentir miedo como una emoción se encuentran retirados de la felicidad como consecuencia de estarle dando demasiada importancia a un tema de carácter emocional. Esto no es fácil quitárselo de encima si no empezamos a trabajar con la revisión que implica en su momento generar valores que para nosotros pudieran ser positivos, no solamente en el sentido de lo que los demás pueden hacer por nosotros, sino lo que nosotros mismos podemos hacer por nosotros. Tendremos que reconocer que muchas veces estar en la calle, por ejemplo, puede provocar miedo, por ejemplo, cuando escuchamos algo que suena muy fuerte, volteamos hacia el cielo y vemos que se trata de un rayo, que se trata de una centella, y de inmediato lo que pensamos la mayoría de nosotros es que va a empezar a llover, y eso ya genera en nosotros un estado que no es el más conveniente para sentirnos bien o para tener los recursos para enfrentar lo que en su momento tengamos que hacer como consecuencia de esto. Esto significa, entre otras cosas, que la obtención de recursos que pueden ayudarnos a generarlos las personas cercanas es algo en lo que tenemos que trabajar de manera específica nosotros. En ese sentido, cuando hablamos de miedo, estamos hablando de algo que es muy natural en el ser humano, igual que el resto de las emociones, pero que también es natural que trabajando en ellos podamos irlos erradicando poco a poco. Esto no significa que al lograrlo o al hacerlo se nos terminen todos los miedos de la vida. Seguramente tendremos otros miedos,
Lo más importante es que tenemos los recursos que en su momento necesitamos para poder enfrentar los miedos y saber cómo los podemos trabajar. Cualquier tipo de miedos. En ese sentido, pues el que tengamos la oportunidad de generar estos diálogos nos da la oportunidad de dialogar, de compartir experiencias y de buscar las mejores alternativas para lograr tener control sobre esta emoción de manera particular. Yo quiero agradecerles mucho su presencia y de nuevo ponerme a sus órdenes a través de sus suscripciones, a través de sus comentarios en los diálogos o a través de sus preguntas para poder en su momento responder lo que en su momento pueda responder, por supuesto, pero que también sea del interés de todos ustedes. Muchísimas gracias, muy amables. Hasta la próxima semana.